Hola niños y niñas, hoy vamos a hacer un adorno de árbol de Jama Beans de Mari Domingui y Oranchero. ¿Os acordáis de ellos, del cuento de esta semana? Oranchero y Mari Domingui. Pues vamos a hacer el adorno con todo lo que encontráis en la caja, en la bolsita que os habéis llevado. La base, la plantilla, el papel para planchar y los Jama Beans. Empezamos. Bien. Vamos a empezar, os diré dónde para que luego os cuadre todo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, empezamos por abajo con los blancos. Vale, aquí por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, si no he contado mal. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y seguimos para arriba. 1 y 2. Ya tenemos el cuello y ahora nos vamos a hacer la cabeza. Y por aquí. Una vez que lo tengáis hecho, podemos empezar también, si contamos, podemos empezar con la cabeza de olenchero de color negro. Yo en esta otra plantilla ya he empezado para darnos más prisa. Ya tengo toda la cabeza de Mari Domingui hecha y el pelo de olenchero. Ahora podemos empezar a ponerles el color carne a todos para hacerles la carita. Pues Mari Domingui, empezamos aquí. 1, 2. Simplemente rellenar. El ojito. Más frente. Y otro ojito. Y más frente. Uy, no pasa nada porque eso también teníamos que rellenarlo. Podemos ponerle también la nariz. Y seguimos bajando. Mari Domingui es muy fácil, es simplemente rellenarlo todo. Ya casi está. Y podremos pasar a hacer al lenchero. ¿Lista? No, nos queda uno. Ahora sí que Mari Domingui está lista. Pasamos al lanchero. Le vamos a hacer la carita. 2, 3 y 4. Y le dejamos el huequito para ponerle los ojos. Uy, aquí. Los ojos. La carita. Ya queda menos. Y ahora le ponemos la boca.
Sí. Una, dos. Nos hemos movido uno la boca. Es fácil, teniendo la plantilla nos damos cuenta que a veces pues nos descontamos poniendo las cuentitas. Ahora sí que está toda la boca acabada. Nos queda la pipa. Tres. Y 4. Y luego le vamos a hacer la bufanda, que va de azules y blancos. Y es fácil, azul, blanco, azul, muy bien. Y la última fila. Perfecto. Ya tenemos a nuestra Mari Domingui y al lenchero. Ahora el siguiente paso es plancharlos para obtener una figura como esta. ¿Sí? Ponemos el papel encima para que no se nos pegue a la plancha y le damos calor. Vamos a ver si ya está. No, aquí hemos visto que se movía la boquita, por tanto hay que plancharlos un poquito más. A ver ahora. Despacito levantamos el papel y comprobamos si se despega bien. A ver, no, así no. Por tanto, poco a poco, sin quemarnos, porque claro, es plástico y le hemos dado calor y está caliente. Cuidado que no se nos desmonte. Poco, ya empieza el gorro a despegarse. Perfecto. Nuestra Mari Domingui hecha. Ahora vamos a ver con el lanchero qué tal se despega. Perfecto. Se ha quedado un poquito pegado aquí en medio. A ver, a ver. Ahora. Súper. Tenemos a Mari Domingui o lanchero. Por aquí y por aquí. Podríamos haber planchado un poquito más la pipa para que no se despegue. Si se os despegase, basta que pongáis una base abajo para que no se queme y volvéis a planchar. Por ejemplo, podemos probarlo. Volvemos a poner la base y le damos un poquito más de calor sin tocar la mesa. Y así la pipa seguro que será más fuerte. A ver, a ver. Perfecto. Y para hacer el adorno simplemente le hacéis un agujerito aquí y le podéis poner la cuerda. Entonces tendréis un adorno de árbol.